Muy buenos días, le saludamos con gusto en su programa Los Fundadores, un espacio que la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene para ustedes, para conocer todos aquellos anécdotas, comentarios de los personajes que le han dado vida a lo largo de estos 60 años que en este 2014 estamos celebrando. Déjeme comentarle a nuestro amable auditorio que nos escucha a través de Radio Universidad en el 105.3 de frecuencia modulada, que nos encontramos en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, sede de este programa, de donde se transmite precisamente la señal a través de Radio Universidad. Y pedirle una disculpa, la semana pasada no pudimos estar presentes en su programa debido al informe del señor rector, pero pues ya estamos aquí de nueva cuenta retomando esta transmisión. Y le comento que tendremos una charla muy interesante. Se encuentra con nosotros el maestro Enrique Aguilar Pérez, quien es un distinguido abogado, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, notario público, y bueno, pues todo un personaje a quien le damos la bienvenida esta mañana en su programa Los Fundadores. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirlos. Licenciado, antes de entrar a la entrevista, yo quiero preguntarle a usted qué evoca este edificio en el cual nos encontramos en este momento. Bueno, evoca muchas cosas. Evoca en primer lugar un lugar que tuvo el desarrollo precisamente al iniciarse la Revolución Mexicana de 1910. Un hermoso edificio con una mixtura de desarrollos arquitectónicos de mucho rango en la época, a principios del siglo pasado. Eso evoca en primer lugar. En segundo término, pues aquí comencé mi carrera el estudio de la carrera de licenciado en Derecho, de abogado. Aquí estuvimos los años de 1955 y 1956, aquí en este espacio. Éramos unas cuantas personas, por cierto, pero bueno, ya era el primero y el segundo, la primera y la segunda generación, porque la primera generación inició sus estudios y sus cursos en enero de 1955. De enero a principios de agosto se agotó, sin espacio alguno, se agotó el primer año de esa generación, a fin de que en septiembre se iniciara ya regularizando los periodos propios de septiembre a junio, regularizando el calendario típico de nuestro estado, porque por su clima no es posible pensar que razonablemente se haga en julio y en agosto. De tal manera que en septiembre de 1955 yo ingresé, soy de la segunda generación, ingresé el primer año y aquí estaba ya la primera generación. Por lo menos estoy hablando de la generación de abogados, porque ya las otras carreras, bueno, estaban desarrollándose en otra parte. Concretamente en el Hospital General estaban los de medicina. No recuerdo los de ingeniería dónde estaban en este momento, no recuerdo eso, pero medicina y derecho, bueno, ya sabemos dónde. Medicina en su hábitat normal, que era el Hospital Central, y derecho en este lugar tan hermoso, tan precioso, hasta que nos dieron cabida después de construir la ciudad universitaria. Maestro, ¿alguna anécdota, cuando usted ingresa a este edificio la primera vez que le corresponde iniciar clases aquí? Bueno, de la primera vez, olvídese usted, pues nos encontramos aquí gentes de muy diversa procedencia, pero fundamentalmente los egresados del Instituto Científico y Literario, pero ya personas que venían de otras partes del estado,
y algunas hasta de fuera del Estado. De manera que la primera impresión que teníamos de una universidad deseosos de participar en esa acción, pues es de lo más generoso. Y yo recuerdo compañeros de inicio, Enrique Sánchez Silva, que le decíamos el Diablo, un excelente orador, un memorista de primera naturaleza, líder, participó como líder en la materia obrera. Ernesto Vega Montañez, que era, por cierto, presidente de la Sociedad de Alumnos del Círculo Fraternal del Instituto Científico y Literario. Él estaba también como compañero aquí. Juan Martínez Alemán, que dejó de estudiar la carrera de Derecho y se hizo maestro y es actualmente, o fue líder magisterial durante buen tiempo. Bueno, había muchos pues. Este muchacho, este señor era el mayor de todos, yo creo que de nuestra camada, Guillermo, un extraordinario orador panista, Guillermo Prieto Luján. Guillermo Prieto Luján, lo recuerdo con gran afecto porque hicimos buenas migas a pesar de que ideológicamente militábamos en principios ideológicos pues diversos, pero había una gran amistad, como todos, mucho respeto, queríamos mucho a la universidad, sabíamos que éramos grandes afortunados. ¿Qué puedo decirle yo? Que yo he sostenido siempre que a mí sí me hizo justicia la revolución, y no porque haya participado en la revolución de 1910, sino porque yo soy hijo de un peón acasillado, con lo que significa ser peón acasillado. Lo que significaba ser peón acasillado eran aquellos campesinos que prestaban sus servicios en las haciendas, y si tenían un adeudo con el dueño de la hacienda, con el hacendado, pues no podían salir del espacio físico de la hacienda mientras no pagaran. Fueron los que determinaron fundamentalmente los primeros que se incorporaron a la revolución. Mi padre no lo hizo de inicio porque era un hombre todavía muy joven, en 1910 tendría 13 años, 14 años, 13 años, cuando se inició la revolución en 1910. Entonces, lo que sucede es que junto con dos hermanos huyeron de la hacienda, se fueron a los Estados Unidos. El único que regresó, por ser el menor, era mi padre, y se incorporó desde luego a la militancia villista. Fue soldado de Pancho Villa. Y allí se fue formando de manera muy especial, porque yo soy de un pueblo, San Andrés, Chihuahua, que se incorporó a la revolución de inmediato. Ahí se presentaron las primeras acciones bélicas de un pueblo que había sido dotado de tierras por la corona española en 1735, 1740. Se les entregaron la documentación relativa a entonces, pero siglo y medio después se habían extraviado los documentos de aquella donación majestuosa, porque venía de su majestad de España. Y con motivo de los movimientos de regularización de la tierra, se dijo, pues estas tierras no tienen dueños. ¿Y a quién se le escrituraron? Pues se le escrituraron al hacendado, pero eran tierras del pueblo, que el pueblo había utilizado para sembrar y vivir de ellos durante siglo y medio. Por consiguiente, les quitan las tierras, pues se van a la revolución. Ahí estaba ya Francisco Villa viviendo en San Andrés. Mi padre se incorporó a la lucha armada, presidió todo el movimiento popular de San Andrés para que le reintegraran las tierras. Esas tierras le fueron reintegradas en 1923. Después mi padre
liberal típico del siglo XIX. Los liberales del siglo XIX, recordemos, eran creyentes, pero anticuristas, ¿verdad? Y ese era el ejemplo típico de mi padre, un ejemplo típico de liberal de esas fechas, claro, ya viviendo en el siglo XX, por consiguiente cardenista, fue presidente municipal de mi municipio, de Riva Palacios, de San Andrés, de la cabecera municipal, en 1937, y le tocó, y era orgullosamente siempre expresaba mi padre que las mayores satisfacciones de su vida fue la de haber leído el decreto de expropiación de las negociaciones de las empresas petroleras, ¿verdad? Por eso, pues, ahora que de las grandes transformaciones de hace un año o de este mismo año, yo no soy muy partidario de la expropiación, la de pasar a la iniciativa privada y sobre todo a la iniciativa extranjera, que es a la que me preocupa, la explotación de los recursos petroleros. ¿Por qué? Pues porque lo heredé. Yo estoy orgulloso de mi estirpe, y mi estirpe pues fue un hombre que luchó justamente en contra de lo que está sucediendo ahora. Ya lo trae la sangre, maestro. Sí, señor, así es. Luego, bueno, pues al fin, campesinos, gente muy pobres, de escasos recursos, una familia grande, yo fui el último de 9 hijos, y por consiguiente, deseoso mi padre y mi madre de que algunos de sus hijos pudiesen incorporar a estudiar. Antes de mí estaba mi hermano Ismael, que fue un excelente abogado. No es vituperio porque estoy hablando bien de un finado, y yo digo que Ismael Aguilar era el abogado con mayor conocimientos en la materia penal de 1965 al año 2000. Era un gran jurista. Bien, falleció. Pero él tuvo la oportunidad de que mis padres, campesinos, repito, pues hicieran el esfuerzo y lo mandaron a estudiar en México, porque no había universidad en Chihuahua. Y me dijeron claramente mis padres: hijo, pues tú no vas a poder hacer lo mismo, no tenemos para mantener a 2, y tenían toda la razón, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo el Día del Estudiante, 23 de mayo de 1954, en que formamos parte del círculo fraternal del instituto, como les señalamos. Y entonces la gubernatura se dio por ese día desde luego, a Ernesto Vega Montañez, que era el presidente del círculo fraternal del instituto, y yo solicité y obtuve el apoyo para ser diputado, y propuse en la tribuna del Congreso Estatal que se creara la Universidad de Chihuahua. No pensaba yo que iba a suceder aquello, pero lo hice. Bueno, pues qué sorpresa que 2 meses después, como visitábamos todo el grupo aquel, visitábamos a los políticos de entonces, de valía, que se les consideraba que nos podían dar consejo. Uno de ellos, Saúl González Herrera, que fue gobernador del estado, rector de la universidad, director de la Facultad de Derecho, y entonces nos dice: pues yo estoy trabajando en la propuesta del gobernador. Entonces el gobernador era... Bueno, ahorita recuerdo, ya los viejos se nos olvidan algunas cosas. ¿Sería un Óscar Sotomayor? Óscar Sotomayor, desde luego, Sotomayor. Y ya, efectivamente, ya para el mes de octubre ya se tenía el estudio hecho para la creación de la universidad, y 2 meses después, en diciembre, se inauguró, en diciembre 7, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, exactamente, se hizo la ceremonia inaugural de la creación de la Universidad de Chihuahua. Y
15 días después, 20 días después, los primeros días de enero, los primeros muchachos que entraron aquí. Nosotros no, seguíamos todavía en el instituto hasta el mes de julio que concluimos, y ahí por eso digo que me hizo justicia la revolución. A mí sí me hizo justicia, si no, no hubiese jamás podido estudiar. No, y fue profeta en su tierra al señalar unos meses antes Pues la por lo menos, de que la pues sí, el deseo, fíjese, qué tanto sería mi deseo de seguir estudiando que eso fue. Y de esa manera me hice excelentes amigos, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Yo hasta creo que por allí los apunté, si mire usted, del primer rector de la universidad, el primer rector de la universidad, era junto con don Saúl González Herrera, junto con Pepe Miller Hermosillo, José R. Miller Hermosillo, Manuel Vargas Curiel, Ignacio González Estavillo. Un grupo, más o menos yo creo de la edad entre ellos, que frecuentaban, se reunían cada mes en uno de los domicilios. Para nosotros eran señores muy grandes, eran de 40 años, nosotros teníamos 16, 17 años, ¿verdad? Y yo allá iba como invitado de ellos a escucharlos y a ayudarles a servir el refresco, lo que fuere, pues. Entonces fuimos bien vistos por aquel grupo y bueno, yo tengo que decir, y creo que a todos nos apoyaron muchísimo. Rubén Beltrán era otro, el cronista de la ciudad, nomás que él era de la normal, pero era otro de los que íbamos juntos. Diógenes Bustamante, Enrique Sánchez Silva, Ernesto Vega Montañez, el profesor Beltrán, Diógenes, 4, 5, 6 más. Formamos aquella generación que íbamos a escuchar cuando sabíamos que no podíamos entrar a estudiar más adelante. La creación de la universidad, ese fenómeno motivó, explosivo. Eso debe hacer historia en la capital, en el estado de Chihuahua. No solo un simple recuerdo, 60 años, 70, los que fueren, no, es el despegue de la cultura universitaria de altura, de nivel. Nuestros profesores, inicialmente estoy hablando de Derecho, pues eran abogados de aquí de la región, con mucho interés, pero no con experiencia en el magisterio, pues no había antecedentes, pero todos estudiaban y mucho. Yo fui algún presidente de la sociedad de alumnos. ¿Saben en qué consistían nuestros movimientos entonces? El movimiento estudiantil. Pues eran movimientos para pedir mejores maestros, no para impugnar a alguien, sino decir, señores, denle oportunidad, traigan a la gente de México para que nos ilustre todavía más. Y vinieron muchísimas gentes a quienes yo conocí, y a Vasconcelos, por ejemplo, muchas gentes. Entonces, habíamos entonces muchos vasconcelistas, a pesar de que Vasconcelos había un poco variado su tesis, pero esa tesis de los años 20, cuando fue secretario de Educación. Yo recuerdo que mi papá era presidente municipal cuando yo nací, mi hermana, por cierto, maestra rural, tenía acceso a la biblioteca de la presidencia municipal, donde estaban los libros que había donado el gobierno federal vía Vasconcelos a todas las presidencias municipales, las obras de los clásicos. Me acuerdo que mi hermana me decía que fue la que me formó desde el punto de vista educativo en la primaria. Me decía, mira mi niño, porque así me decía mi padre, mira mi niño, tú tienes que saber que, como dijo el autor de esa figura, un Quijote, como dijo el autor del Quijote, el acceso a todas las manifestaciones del arte y de la cultura es necesariamente la puerta de la gramática. Quien no sepa gramática no podrá hacer nada. Bien, eso es lo que
Eso es uno de los grandes recuerdos. José Fuentes Mares, maestro. Mi maestro Pepe Fuentes Mares, cómo no, que por cierto, reclamo a quien resulta responsable. José Fuentes Mares, una gloria de la literatura universitaria, literatura general en el estado de Chihuahua, de todo el estado de Chihuahua y de México. Fue mi maestro, si hay aquí algún abogado, mi maestro de introducción al estudio del derecho, la materia típica, clara, con aquel don de gente y aquella manera de expresarse. Esa personalidad. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues fue director de la Facultad de Derecho, luego rector. Después de aquel movimiento solicitó licencia y lo sustituyó don Saúl González Herrera, dos personas. A don Saúl lo veo yo como a mi padre, como a mi segundo padre. Ya para entonces mi padre había fallecido, pues. Y cuando una anécdota, pero ese está en el anecdotario personal, en el movimiento, cuando lo nombraron rector, era el gobernador Teófilo Borunda. Me dijo: Enrique, mira, es muy probable que por mi quehacer en la rectoría no pueda venir siempre a dar a la cátedra de introducción al estudio del derecho. ¿Por qué no me hace el favor? Fíjese las palabras de un hombre de aquella categoría. ¿Por qué no me hace el favor de suplirme cuando no llegue yo? Al cabo yo en la clase, porque dije: oiga, pero maestro, yo estoy en tercero o cuarto año, creo que era cuarto año ya de derecho. Sí, cuarto año que ya estaba yo de derecho. Pero oiga, que yo cómo voy a suplir a una gente como usted. ¿Pero qué le voy a suplir si yo no soy un ignorante? Todo esto? No. Usted tiene los conocimientos claves y usted da, y yo oigo la siguiente clase y voy a repetir la suya por si algo dejó de hacer las cosas bien. Así aprendí. Yo para entonces ya era profesor de una historia de México en el nivel de secundaria, que todavía dependía de la universidad. Fue lo primero que yo llegué allá. Bien, pues hablo del maestro, porque el maestro Fuentes Mares, porque aquí enfrente, ahí estaba el busto, el monumento. El monumento, él sentado a su estilo, casi así, y dando su clase y viendo, ¿verdad? ¿Dónde quedó ese monumento? ¿Con qué autoridad? ¿Cuándo se dijo a la universidad? ¿Cuándo se dirigieron al pueblo para quitar ese monumento? Y no sabemos de dónde está todavía. Es un reclamo que yo hago a quien corresponda. Yo no doy nombres porque no tengo por qué dar nombres, pero sí doy hechos. Y yo reclamo a quien sea el responsable de la pérdida, del extravío, de la desviación de un monumento a uno de los grandes de Chihuahua. Es un insulto, un ataque a la cultura chihuahuense. Un hombre distinguido no únicamente en Chihuahua, en México y en el mundo. Claro que sí. Por su trabajo y su obra, que hoy en día pues sigue trascendiendo. Y cada vez se aprecia más. Se aprecia más. Ni más ni menos que acaba de cumplir la barra mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua, acaba de cumplir 75 años de creada, y se pidió a Víctor Anchondo, expresidente de la barra, que fuera el que pronunciara las palabras relativas al aniversario. Y lo hizo de una manera excelente y concluyó con un pensamiento de Pepe Fuentes Mares. Todavía el día de ayer, el documento leído por Víctor Anchondo fue publicado en el Heraldo de Chihuahua. Se los recomiendo, léale. El día de ayer salió el documento en un espacio que tiene la barra mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua, y ese último párrafo alude al maestro José Fuentes Mares. Bueno, pues qué gusto poder compartir con todo nuestro amable auditorio de Radio Universidad esta charla tan interesante y tan sentida con el maestro
Enrique Aguilar Pérez. Vamos a un corte y regresamos en un momento para continuar en esta segunda parte de esta su entrevista. Estamos de regreso en su programa Los Fundadores y con una charla pues de mucho interés, muy interesante, el poder recordar a estos ilustres maestros, todos esos tiempos, esos pasajes que pues hoy son el antecedente y la piedra angular de esta gran institución a la cual formamos parte. Platicamos con el maestro Enrique Aguilar Pérez y hace un momento fuera del aire platicábamos, maestro, ¿cuál era el ambiente que se vivió en Chihuahua cuando inicia la universidad? Usted tuvo la gran fortuna de estar en esa ceremonia donde surge la institución. Sí, desde luego, ratifico lo que fuera del aire, platicábamos, comentábamos. Le digo, en Chihuahua, todo aquella persona, instruida o sin instruir, todas las personas que tenían la mínima preocupación, la más sencilla preocupación por el desarrollo cultural del Estado y de sus gentes, la formación de técnicos, de científicos, todas aquellas personas que tenían ese interés, ahí estaban, en la Plaza Hidalgo para accesar al Paraninfo. No cabía un alfiler, señor, no cabía un alfiler. Era lógico, el Paraninfo entonces como ahora era del orden de una capacidad como unos 500 exactamente personas. Aquello estaba lleno. Teníamos ya la posibilidad de una segunda planta. Entonces no había los elementos reproductores de ahora, que bueno, pues váyanse allá y están viendo en vivo. No existía aquello, pero con todo el mundo pendiente de que formalmente quedara constituida la universidad. Me está yendo el nombre en este momento del literato, del historiador, del mexicano, que temblando, aquel hombre de mucha edad pronunció el discurso. ¿Quién era? Don Martín, sería don Martín Barrios Álvarez, don Martín Barrios, Martín H. Barrios Álvarez, que era nuestro, además de nuestro maestro, era nuestro asesor permanente. Como le decía yo hace un rato, los que aspirábamos a mejorar, a conocer algo más que lo que nos ilustraban los maestros en la escuela preparatoria, bueno, pues buscábamos por fuera. Y ya Barrios Álvarez no daba clase en el instituto, pero íbamos a su casa y ahí eran, ¿qué diría yo? Jornadas de varias horas escuchándolo, pero sobre todo siendo cuestionados por él. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tú saber esto? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué esta pregunta? Dime por qué, si no, no te la contesto. Y claro, pues dentro de nuestra modestia, los pocos conocidos, pues que sabemos que fulano de tal, por ejemplo, pues maestro, pues es que nos habla del marxismo y no sabemos nada de Carlos Marx, no sabemos, no hay quien nos dé cátedra. No, pero ¿por qué te interesa el marxismo? Pues porque dicen que en la guerra, porque era entonces la confrontación de los dos ejes, el estadounidense y el de la URSS, aquellos dos bloques y los choques de la Guerra Fría, y nos daba la cátedra y nos decía que era lo esencial, lo que teníamos que saber, porque si se trataba de dar los principios, pues no era para eso se requiere cursos, y del marxismo no de 6 meses ni de un año, de muchos años, ¿no? Yo he dicho que entonces se decía que Enrique Aguilar Rojillo, decían que era Rojillo. Era una manera de menospreciarlo a uno, decir, no eres de acá. Yo digo que yo nunca pude ser comunista porque nunca terminé de leer El Capital, ¿no? Claro, las otras literaturas sí, pero
no le alcanzaba a entender. Para eso requiere un estudio adicional que yo no tenía en aquel momento. Y el maestro Barrios Álvarez era lo que hacía. Sabía decirnos dentro de todo aquello que era lo fundamental, lo interesante, que proponía. Y entonces, pues más interés nos daba por aquello. Y como los jóvenes dicen que los que a los 18 años, y entonces nosotros apenas íbamos a llegar a los 18 años, no es revolucionario, no va a ser nunca revolucionario. El que no es revolucionario a los 18 no lo hará nunca, y nosotros éramos revolucionarios porque queríamos aprender, no porque nos adhiriéramos a movimientos de otro tipo, y mucho menos de política barata como se da tanto en estos nuestros días, de falta de apego a principios fundamentales, que caray, pues usted ya no puede distinguir muy bien, y vaya que sé lo que eso puede significar, usted no puede distinguir bien entre un panista y un perillista, entre un perredista y un priista. ¿Sabe por qué? Pues porque son iguales. Se privilegiaba la palabra, maestro, el argumento, se debatía. Claro, y participaban en los concursos de oratoria, eso era lo que íbamos allí. Yo recuerdo que tantas veces participamos, los amigos entre sí, contra sí mismos. Yo participé en concursos de oratoria en que los oradores fueron Ernesto Vega, Diógenes Bustamante, Enrique Sánchez Silva, Carlos Garza Chacón, por mencionar a algunos, y su servidor. Y muchas veces perdimos y algunas veces obtuvimos la distinción máxima y la media. Yo fui campeón de oratoria del estado de Chihuahua, fui de tercero a nivel nacional. Me encantaba. ¿Por qué? Porque así nacimos, así nos formamos. Y la universidad fue la clave de todo eso. ¿Cuándo hubiésemos podido viajar a México si no teníamos ni un 5? ¿Y a qué íbamos? ¿A dónde? De la otra manera, ya habiendo la universidad, ahí nos canalizamos vía la universidad. Nos apoyaban mucho en todas estas acciones de mejoramiento. Venían los grandes literatos y abogados a Chihuahua a impartirnos clase. Bien, participé pues, que es la pregunta suya, en la ceremonia inaugural de la universidad, de creación de la universidad. Ahí nos sentimos grandes, con muchas preocupaciones, por cierto, y no nos faltaba razón para tener preocupaciones. ¿Cuánto va a durar una universidad? Había un movimiento político, había por entonces ya un movimiento político que pugnaba por el abandono, por la sustitución del entonces gobernador Sotomayor. Había un movimiento político de muy diversa naturaleza, en la que nosotros nunca participamos, por cierto. No participamos porque entonces eran muy respetuosos de nosotros los estudiantes, de nosotros. No querían incorporarnos en querellas de otra naturaleza. Y qué bueno, lo hicimos después. Yo después fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho. Ahí se formó un grupo que se llaman Los Nachos, cuando yo era presidente. Entonces, Los Nachos. Y se formaron otros grupos también. Qué bueno, pues y para eso es la universidad, de la pluralidad de pensamientos y de intereses sanos. Qué caray, qué bueno. Los debates de entonces eran clásicos, pero participábamos. Amigos míos, unos andaban en unas corrientes y en otras en otros. Nunca nos desconocimos, nunca reñimos por eso, sino al contrario, complementábamos nuestro conocimiento, afirmábamos tal vez lo que pensábamos o corregíamos, que ese es el propósito de un debate, ¿verdad? La figura del maestro, la figura del maestro, dice, nosotros la universidad nos dio esta oportunidad, esta posibilidad. Bueno, yo me formé en la universidad, me formé como estudiante. Yo impartí ya clases en
en la preparatoria, desde 1961, antes de presentar mi examen profesional, yo ya daba clases en la preparatoria. Y en 1962, yo creo que 62, ya a lo mejor 63, solicitó licencia un maestro Urquidi, el pollo Urquidi, le decía. Era el profesor de las cátedras de Historia Universal. Lo había nombrado, elegido, yo no sé cuál era el sistema, director de la normal o de la normal superior. Y hombre de tanto interés y valía dijo, yo no puedo servir a dos amos porque con alguno voy a quedar mal. Y presentó su renuncia a las cátedras, 4 grupos de primero bachillerato de Historia Universal, y yo fui seleccionado por el Consejo Técnico de la preparatoria para ocupar esa carga. Pero lo interesante es que recuerdo perfectamente bien que aquello sucedió en un mes de marzo, faltaban 3 meses para que concluyera los cursos, y me dijo el profesor Urquidi, oiga, ya ve cómo es el profesor Grajeda, muy bravo el secretario, resulta que yo tengo aquí a un bribón que no está registrado, no está inscrito en la preparatoria, es un chamaco de 16 años, hombre, viene de la Sierra, Víctor Hugo Rascón Banda, era ese chamaco, y me dice, ¿por qué no le permite que siga asistiendo hasta que termine el curso, hombre? Vale, digo, cómo no, con mucho gusto, es hombre de campo, con mayor razón. Así conocí a Víctor Hugo Rascón Banda, que fue excelente amigo después. Él era un chamaco de 16 años, para esas fechas yo creo, 14, 16, 15, 16 años tendría. Yo ya tendría mis 20 y tantos. Y sigo atendiendo los asuntos de Rascón Banda. Y también, ¿cómo se llama este hombre? A ver, muchachos, ayúdenme. Me está yendo el nombre, ¿no? Importantísimo. Carlos Montemayor. Sí, cómo no. También fue mi discípulo, ¿cómo no? Carlos Montemayor, qué barbaridad, ¿no? Grande de los grandes. Sí. Y qué caray, maestros como Pepe Fuentes Mares, como Saúl González Herrera, Manuel Rusé Gameros, que me dio la gran oportunidad de ofrecer el reconocimiento que la universidad hizo a uno de los grandes camarguenses, pintor, Don David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros, me dijo Manuel Rusé, oiga, pronuncia el discurso a nombre del Consejo Universitario. Y le dije, oiga, caracho, pero pues yo soy un muchacho, tenía 30 años, entonces, apenas 30, 31. Hombre, no, Enrique, pero usted de esas ideas, eso ya que decían el Rojillo. Sí. El Rojillo. Y el Burro Aguilar me decían también, Y pronuncié ese discurso que por ahí lo tengo, Ahí lo tengo, en que todavía cuando lo leo dije, pues no dije nada que no fuera cierto de David Alfaro Siqueiros. Oiga, todo un personaje, David Alfaro Siqueiros me reciprocó. Lo que le estoy diciendo sucedió en febrero del 68. 5 o 6 meses después se vino el movimiento universitario, y a raíz del movimiento David Alfaro Siqueiros fue a dar nuevamente y por última vez a la penitenciaría, allá en la Ciudad de México. Años después, muchos años después, 10 años después, en que yo era subdirector de Ban Rural a nivel nacional
durante el régimen de López Portillo, Adolfo López Portillo, José López Portillo, perdón. En una acción de pintura que promovía y apoyaba el Ban Rural, en que presentaban pintores obras y para venderlas, y el resultado se distribuía en obras de beneficio social. Y yo, como era subdirector de administración del sistema Ban Rural, me tocaba esa acción. Llegó allí un hombre de unos 60, de bastante edad, y yo estuve atendiéndolo, porque era un hombre de edad, pues yo tenía que atenderlo. Y al rato ya estaban otras gentes. Duramos 12 horas en aquello allí, me dijo, le voy a regalar una obra, porque fíjese que no se vendió, esa se la regalo a usted. Y me dice, quiero ponerle aquí la razón, pues, ¿cuál es su nombre completo? Enrique Aguilar Pérez. Y dice, hay uno que iba vestido de mezclilla. Usted es Enrique Aguilar Pérez. Yo tengo un regalo para usted de David Alfaro Siqueiros. Cuando estaba en la cárcel, yo era su maestro de obra, dice, me dio un bosquejo para un mural. Desde entonces está dirigida a usted. Ya murió el maestro, pero yo nunca supe quién era usted. ¿Usted es de Chihuahua? Sí, ya. Ahí tengo, lo invito cualquier día aquí a mi oficina, está a menos de 100 metros, y va a ver usted la pintura que me regaló David Alfaro Siqueiros. De eso me siento orgullosísimo, el cuadro que me regaló. Así es. El día que me roben allí, se van a llevar todas las obras que están ahí, menos esa, porque dicen, pues nada es la que vale ahora. Una cosa de este tamaño, de 30 por 30. ¿Cómo? ¿De qué manera trasciende el hombre, maestro? Pues son las circunstancias. El hombre es él y su circunstancia. Y las circunstancias me han favorecido. Yo he sido un hombre de suerte. De suerte, ya le dije por qué. Me hizo justicia la revolución. Tuve excelentes maestros, todos de primera línea. Ya mencioné a Óscar Ornelas, mencioné a don Saúl González Herrera, mencioné a Fuentes Mares, a Manuel Rusek, a Martín Barrios Alba, a Manuel, el doctor Vargas Curiel, todos ellos dicen, gentes interesadas, de mala leche digo yo, porque me consta, que don Saúl y Óscar Ornelas eran cuasi enemigos. No es cierto. Si no lo hubiera nombrado, Óscar Ornelas no lo hubiera nombrado tesorero a don Saúl. Se llevaban, eran excelentes amigos. Y todo lo que sucedió porque los dos lo aseguraron por alguna razón. Y nada de que uno despojó al otro, nada de eso. Gentes valiosas, a las que hay que seguir admirando a todos ellos. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar. Y que les reconocemos, maestro. Claro. Les reconocemos y les seguiremos reconociendo su gran calidad humana, y al final de cuentas, pues son las circunstancias las que moldean, como usted dice, al hombre en toda su relación con los demás, pero que definitivamente, maestro, hoy nos hacen coincidir en este momento cuando la universidad cumple 60 años. Qué bueno, pero que nos hagan también dentro de 25 más, nomás que ya por lo menos, aquel pelado, porque como lo que le dije al principio, cuando me preguntó que si estoy bien, le digo, pues claro que estoy bien, porque a mi edad, como dijo el gran pintor, a mi edad, si no está uno bien es que está muerto. Maestro, ya para cerrar esta entrevista tan amena y sobre todo con tanto contenido, pues espero que haya sido así para usted y desde luego para nuestro auditorio, maestro. Sí. Maestro, el recuento, hoy la universidad, pues una universidad reconocida,
Sabemos que su nacimiento quizás pudo ser un poco doloroso y difícil, pero gracias al esfuerzo de tantos hombres y de tantas mujeres a lo largo de estos 60 años, hoy podemos tener o contar con una universidad en paz, que trabaja, que se esfuerza, que reconoce en sus maestros el pilar, ¿verdad?, que la sostiene, le da su lugar a sus estudiantes. Sí. El estudiante de Chihuahua es un estudiante que se distingue por su compromiso, por su trabajo, por su esmero. ¿Qué pudiéramos comentar ya en este cierre nuestro? Yo diría hacia nuestra universidad, que debíamos todos insistir en que la Universidad de Chihuahua haga inversión en ciencia y en tecnología. Que vea usted, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene el área de investigación notablemente superior a la de la Universidad de Chihuahua, con 20 y tantos años menos de existencia. Le hemos dado a la ciencia el lugar que le corresponde. Y eso significa que le estamos negando a nuestros hijos o a nuestros nietos o a los suyos la oportunidad de destacar en ello. ¿Que hay fuga de cerebros? Pues claro que la hay, si no hay ocupación y ocupación mínima del bienestar también mínimo, bueno, pues no podrá haber ciencia. Caracho, ¿a poco las empresas estas gringas que vienen a establecerse aquí y que lo único que quieren son que todos aquellos que dicen que ya tienen estudios universitarios dicen no, que sean de menos para poderles pagar el mínimo, escasamente el mínimo, el doble del mínimo? Si no hay pues medios de subsistencia seria, bonancible, pues no puede haber desarrollo cultural y científico. La universidad puede lograr eso. ¿Y cómo? Pues diciéndole al poder público, porque es un poder autónomo la universidad, diciéndole al poder público, debes hacer esto, debes invertir en esto, invierte más en institutos de ciencias, que necesitan centavos, sí, que hay muchas necesidades de otro orden, claro que sí, pero si no invertimos en ciencia, no vamos, y técnica, no vamos a generar alimentos y otros medios de subsistencia. Tenemos que hacer eso, y esa es labor de ustedes, también de los viejos, para eso le estoy diciendo, pero de los jóvenes que no le temen, el que no es revolucionario a los 18 años no será nunca, ¿eh? Usted apenas si los pasa. Bueno, pues ya escuché usted a nuestro distinguido invitado, al maestro Enrique Aguilar Pérez, quien pues es un catedrático querido, admirado por sus alumnos, abogado, notario público de aquí de la ciudad de Chihuahua, notario público número 18, a quien pues le agradecemos infinitamente el haber aceptado esta entrevista para compartirnos esos momentos y esas vivencias que sin lugar a dudas, maestro, pues nos hacen querer y nos hacen sentirnos con un gran orgullo de pertenecer a la Universidad Autónoma. De pertenencia, de acuerdo. De pertenecer y de quererla, defenderla, maestro, señalar, porque al final de cuentas tenemos nadie que es hacerlo. Perfecto, ¿verdad? Tenemos y que entonces hacerlo. En las instituciones también hay desviaciones, bueno, pero hay que corregirlas y no nomás estarlas señalando, hay que corregirlas, ¿verdad? Hay que participar y hacer causa común con la universidad en todas sus acciones, porque todas redundan en beneficio colectivo y no personal. Maestro, muchas gracias. Estoy para servirlo. Hemos concluido esta entrevista. Déjeme comentarle y agradecerle a todo nuestro amable auditorio el sorteo de Lotería Nacional, el sorteo superior del 10 de octubre, ya se realizó el pasado viernes en la Ciudad de México. Felicitar a los ganadores, se fue el premio mayor a Yucatán y a Michoacán, pero bueno, nos sentimos profundamente orgullosos de poder ser partícipes de esta ceremonia protocolaria en el edificio de Lotería Nacional. Un agradecimiento a todas las autoridades de lotería que nos apoyaron para que esto fuera posible, un agradecimiento a toda la comunidad universitaria que se sumó
a este gran esfuerzo. Y bueno, pues orgullo de ser Watch. Concluimos con este programa Los Fundadores. Lo espero la próxima semana en su programa. Que tenga usted muy buen día.